Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo. Dice la palabra del Señor: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos porque aún en la ausencia de estar en las instalaciones del templo podemos adorarte y alabarte como tú lo mereces. Te agradecemos por este tiempo y esperamos que glorificamos tu nombre, sobre todo nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:18b al 20. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener el tiempo ahora de compartir nuestras acciones de gracias con nuestra familia o la persona que esté a nuestro lado en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en estos momentos damos muchas gracias porque nos permites estar juntos en familia o al menos juntos como iglesia por medio de estos medios. Te agradecemos por las bendiciones que nos prestas, por la salud y también por la enfermedad, Señor, en algunos de nuestros casos enfermedad. En todo momento te agradecemos, Señor, porque tú estás a nuestro lado y tenemos las promesas en tu palabra que así es. Te agradecemos por todo esto, en nombre de Cristo Jesús, amén. Dice el Salmo 63, del 1 al 4. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en la lucha le habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Dice Marcos 14 del 1 al 11. 2 días después era la Pascua, y en la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaños y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Hoy domingo 24 de enero del año 2021. El Señor les bendiga. Vamos a decir nuestra proclama antes de iniciar. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos permites tener tu palabra con nosotros, Señor. Te ruego que la uses para gloria tuya y que quites todo aquello que en nuestra vida estorbe para tener una relación perfecta contigo y con nuestros semejantes. Señor, en esta hora queremos pedirte por la campaña que tendremos el día 10, 11, 12 y 13 de febrero. La campaña PUF, por una familia fuerte y feliz. Señor, bendice las familias que van a escuchar las conferencias, bendice a los conferenciantes, bendice a mis hermanos que están orando ya por esas familias, y bendice esas familias, Señor, que van a ser grandemente enriquecidas por medio de tu palabra, Señor. Permítenos ministrarlas para el reino y para tu gloria. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos en nuestra serie titulada Marcos, discípulos de Cristo. Hoy ya en el capítulo 14. Nuestro texto lema, Marcos 1:17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El título del sermón de esta mañana, impregnados del grato olor de Cristo. Impregnados del grato olor de Cristo. El propósito que me gustaría que nos lleváramos en nuestro corazón es que al haber sido derramado ese perfume fragante de nardo sobre Jesús en aquel tiempo,
nos impregne al estar en su presencia, podamos recibir el grato olor de vida y disfrutemos la comunión a través del Espíritu Santo. Y así que muchos se impregnen del grato olor de Cristo y reciban la nueva vida en Cristo, la vida, la salvación y la vida eterna. Que ese sea nuestro propósito en este día. Hermanos, desde el principio que empezamos con el Evangelio de Marcos y más acentuado en el capítulo, a partir del capítulo 11, Marcos, el escritor de este hermoso texto, nos ha estado presentando la última semana que el Señor Jesucristo pasó en Jerusalén y que desembocó en su muerte y posteriormente en la gran resurrección del Señor. En realidad, como el mismo Marcos anunció, ¿verdad? En estos textos hermosos, el Señor Jesús varias veces, nos dice Marcos, en repetidas ocasiones, anunció a sus discípulos el camino a Jerusalén que iba a llevar en consecuencia su sacrificio, su muerte y su resurrección. Marcos 8:31 nos dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día. Podemos verlo en Marcos 9:30-31, Marcos 10:32-34 también, estas palabras del Señor. Esta visita a la capital, allá a Jerusalén, constituía el final de su ministerio, que había terminado y que terminaría dando su vida en rescate por muchos. Pero sería el inicio, con la resurrección, del extendimiento del reino del Señor. Y aunque los dirigentes judíos ya habían manifestado en otras ocasiones su deseo de acabar con Jesús, los sucesos de los últimos días le habían llevado a tomar la decisión de hacerlo en forma inmediata. La envidia les consumía a los enemigos de Jesús y no podían soportar por más tiempo que la popularidad de Jesús siguiera en aumento entre el pueblo. Recordemos cuáles fueron las cosas que tanto habían molestado a los líderes religiosos de la nación. Primeramente, el efecto que había tenido la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero también las denuncias que había hecho en el templo por los abusos que los sacerdotes cometían en aquel santo lugar. El Señor Jesús los denunció y los sacó del templo a los comerciantes. También la parábola que contó sacando a la luz las malvadas intenciones de los líderes religiosos de la nación judía. La fuerte denuncia que hizo de la hipocresía de estos líderes religiosos y los escribas. A ellos les molestaba la sabiduría con que respondía a las preguntas que le cuestionaban ellos. Unas cuestiones que comprometían, ¿verdad? Pero el Señor siempre con sabiduría les respondía a todos esos grupos de las diferentes sectas. Y finalmente su anuncio de la destrucción del templo. Con todas estas cosas había puesto en evidencia la falta de autoridad de los líderes religiosos de la nación y había denunciado públicamente su pecado y su condición de estos líderes religiosos. Así que ellos, envilecidos, vieron peligrar su posición, su forma de vida, sus privilegios, y pensaron que la única solución era matarlo, creyendo que así terminarían de una vez con el problema. Pero tenían que estudiar bien cómo lo iban a hacer, porque Jesús contaba con la aceptación de todo el pueblo. Mucha gente le seguía, y no tan solo de Jerusalén, sino de Galilea y los alrededores. Este pueblo que sufrían los abusos constantes de sus dirigentes. Esta era la situación reinante en Jerusalén, antes de que se celebrase la fiesta de Pascua, a la que ya habían comenzado a acudir para celebrarla miles y miles de judíos de todas partes de la nación. Ahora bien, Marcos, en capítulo 14 que iniciamos hoy, del 1 al 11,
vamos a meditar hoy en estos versículos, en este hermoso pasaje, debemos notar que Jesús apenas participa, sino que más bien son otros los que están tomando decisiones en cuanto a Él. Marcos escoge algunas de estas reacciones que incluyen a los líderes religiosos, a una mujer de Betania, ¿se recuerdan? Allá en Betania, y a uno de sus discípulos. Sus actitudes reflejan de forma contraria diferentes posturas radicales del amor y odio hacia Jesús. Así que meditemos y recibamos la enseñanza de la palabra en cada una de estos tres escenarios. Mientras unos están buscando la forma de matarle, una mujer muestra su amor y su devoción absoluta hacia Jesús, y otro busca el momento para realizar la traición y entregarlo. Vayamos pues a Marcos 14, versículo 1 al 2, y pensemos en la soberanía cumplida de Dios. Veamos quiénes querían matar a Jesús. En primer lugar, veamos la soberanía de Dios. Marcos 14, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Eso es lo que nos dice Marcos 14, versículo 1 y 2. En todo tiempo, Dios cumple sus propósitos, hermanos, y su palabra es cumplida. Por lo que no hay nada ni nadie que se resista a la soberanía de Dios. Cuando Dios decide algo, lo ejecuta. Querramos o no, la soberanía de Dios se impone. Los enemigos de Jesús son empujados por sus propios hechos, por el poder divino, a sujetarse a ella, queriendo o no hacer la voluntad soberana de Dios. La voluntad, dijimos, de Dios se impone y se cumple. Ellos buscaban cómo prenderle por engaño y luego matarle en secreto. Ese era el plan de los enemigos de Jesús. Marcos nos ubica en la escena en la semana previa a la celebración de la Pascua. En esos días estaban llegando constantemente judíos piadosos de todas partes para celebrar las fiestas en Jerusalén. No debemos olvidar que esta era una de las 3 grandes fiestas anuales de los judíos. Debían celebrarla en Jerusalén. Podemos verlo en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 5 al 7, que nos dice la palabra de Dios: no podréis sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tus habitaciones. Deuteronomio 16, versículos 5 al 7. Por esta razón, la ciudad estaba abarrotada de peregrinos. Llegaban de todas partes buscando alojamiento y llegaban a acampar incluso en cabañas, en las laderas, en las afueras de las ciudades y montes circunvecinos. La finalidad por lo que los israelitas llegaban a la ciudad unos días antes era con el fin de buscar un alojamiento donde celebrar la Pascua. Pero también era un tiempo de preparación espiritual para la fiesta. Pero no eran ellos los únicos que tenían que hacer preparativos. También los sacerdotes y líderes de la nación. Se multiplicaba el trabajo en el templo. Ellos tenían que supervisar que los sacrificios, ¿verdad?, como los corderos, para el sacrificio fueran adecuados. Aunque Jesús ya los había evidenciado como corruptos, ¿verdad?, y ladrones, pues vendían toda clase de objetos de sacrificio y tenían grandes ganancias convirtiendo la moneda que ellos recibían a más la moneda que les convenía y tomaban el tipo de cambio diferentes según sus criterios. Era una cueva de ladrones, bien decía el Señor Jesús. Ladrones y mercaderes, donde había comercio y cambistas, etc. Además, también tenían que hacer diferentes rituales dentro del templo, que Jesús también los amonestó, llamándoles hipócritas, pues de labios adoraban a Dios, pero su corazón
estaba lejos de él, por lo que deseaban prenderle y matarle a Jesús. Los había dejado en evidencia, hermanos. Por lo que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos explican que uno de los preparativos de los principales sacerdotes y los escribas estaban haciendo tenían que ver fundamentalmente con la forma en la que pensaban arrestar y dar muerte a Jesús. Estaban maquinando eso. Hoy podemos ver que en realidad, a lo largo de este pasaje, Marcos nos está preparando a Jesús como el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado en esa Pascua. Por supuesto, ellos no estaban pensando en esto. Y de hecho, aunque habían decidido matar a Jesús, no querían hacerlo durante la fiesta de Pascua. La razón era sencilla. Ellos sabían que Jesús tenía muchos simpatizantes entre los miles de peregrinos llegados desde Galilea y de todas partes alrededor. Por lo que pensaron que si emprendían cualquier acción contra él en esos días, estos podrían provocar gran alboroto, ¿verdad? Un levantamiento popular de consecuencias gravísimas, que podrían alertar a los romanos y estos intervenir y quitar todos los privilegios que tenían los líderes religiosos. O sea, lo hacían por conveniencia. Así que decidieron esperar pacientemente hasta que la gente regresara a sus casas después de las fiestas. Este era el plan de ellos. Pero Dios en su soberanía tenía otro plan. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenía que ser el Cordero Pascual. Por lo tanto, de la misma manera que lo habían podido hacer, que no habían podido hacer nada a Jesús, en tanto que su hora no había llegado, tampoco podrían hacer nada para retrasarla. En este sentido, podemos ver los tiempos perfectos de Dios. Es interesante notar que aunque los hombres y el mismo Satanás estaban obrando en forma activa para destruir los propósitos de Dios, lo único que lograron es que se cumpliese la voluntad soberana de Dios para gloria de Dios. Salmo 22, versículo 10 y 11 nos dice la Escritura: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el Salmo número 2, versículo 1 al 4 nos dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es importante que recordemos también que los corderos fueron sacrificados en la primera Pascua que los israelitas celebraban en Egipto y que marcó el comienzo de su vida nacional. Eran tipos del verdadero Cordero de Dios, eran prototipos del Señor Jesucristo. Por esta razón, para que el simbolismo se cumpliera, su muerte debía tener lugar coincidiendo con la Pascua y no después, como los judíos habían planeado. Además, dada su importancia, debe ser un acto público, ampliamente conocido, y no una muerte clandestina y en secreto, sin que nadie supiera de ella, como los sacerdotes querían que fuera. Como podemos ver a través de los evangelios, Cristo fue crucificado precisamente en la fecha y en la hora de la conmemoración de la salida del triunfo, cuando salieron triunfantes del pueblo de Israel de Egipto, llegando a ser su Pascua. 1 Corintios 5:7 nos dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y con ello, cumplir fiel y firmemente la Escritura, cumpliéndose así la voluntad soberana de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. En segundo lugar, hermanos, mostremos el amor y devoción a Jesús en todo tiempo. Vámonos a Marcos capítulo 14, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron delante de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podían haberse vendido más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Me encanta esta palabra. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Marcos intercala en su relato un cuadro completamente diferente, en el que vemos a una mujer mostrando todo su amor y su devoción hacia Jesús unos días antes, para más luego derramarle ese perfume sobre su cabeza. El Evangelio de Juan nos da un poquito más de luz. Sabemos que la cena a la que fue Jesús invitado en Betania tuvo lugar 6 días antes de Pascua. Juan 12, 21. Juan 12, versículo 1 nos dice esto. Por lo tanto, Marcos no está colocando los acontecimientos en orden cronológico, puesto que tal como nos acaba de informar, el complot para matar a Jesús tuvo lugar 2 días antes de la Pascua. Marcos 14, 1. Esto nos ayuda a percibir que el propósito de Marcos, al colocar los diferentes acontecimientos de esta semana en este orden, en el orden que lo hizo, tiene como finalidad esta enseñanza: contrastar las diferentes actitudes de los hombres ante Jesús. Repito, la intención de Marcos es que contrastemos, que identifiquemos las diferentes actitudes de los hombres ante Jesús. Hay quienes son de olor grato, de olor de vida en Cristo, y otros olor de muerte para muerte sin Cristo. Nuestra fragancia nos delata. Somos olor fragante. Si hay algo que me encanta a mí es cuando recién me baño, perfumarme. Y lo primero que hago es ir a buscar a mi esposa y decirle, abrázame. Y le encanta abrazarme y me da un abrazo. Y nomás veo que ella hace así, olor grato. Así somos para el Señor, olor grato, agradable, contrastante con los no creyentes que son olor de muerte. De esta manera, Marcos nos presenta un precioso cuadro en el que se destaca la devoción de una mujer en vivo contraste con la maldad de los líderes religiosos y la traición de Judas. Dejemos por un momento el odio que se respiraban contra Jesús en Jerusalén. Marcos nos lleva ahora a la cercana aldea de Betania, a la casa de Simón el leproso, donde nos encontramos en un ambiente muy diferente. Allí Jesús tenía distintos amigos que confortaban su alma en aquellos difíciles días. El Señor Jesús se sentía a gusto en la casa de Simón el leproso en aquellos difíciles días. Uno de ellos era Simón el leproso, que amablemente le invitó a su casa a comer. Realmente sabemos muy poco acerca de Simón el leproso, pero pensamos que era una de las muchas personas a las que Jesús había sanado de la lepra y que seguramente estaba buscando la ocasión de mostrarle su agradecimiento. Pero a pesar de que su enfermedad ya había desaparecido, siguió siendo conocido como Simón el leproso. Y seguro que a él no le importaba, no le molestaba que siguieran llamándole así, ya que esto le recordaba que debería de glorificar al Señor por su estado actual, su salud.
glorifiquemos al Señor por la condición en que estamos en este momento, mis hermanos. Y invitémoslo, tengamos comunión con Él, como hizo Simón el leproso. Marcos solo nos dice que vino una mujer a la casa de Simón, en donde Jesús había sido invitado. Si este incidente es el mismo que Juan nos registra en su evangelio, la mujer de esta historia es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Juan 12, versículos 2 y 3. En este caso, María también tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento a Jesús, puesto que él había resucitado a su hermano Lázaro. Juan 12:1. Dicho esto, no es difícil imaginar el ambiente de amor que se respiraba en aquella casa de Simón el leproso. Todos ellos sentían una profunda gratitud y reconocimiento hacia Jesús. Y la invitación que le hicieron tenía como propósito honrarle y tener comunión con él. Por tanto, bien recibido. Es por eso que hoy en nuestras casas celebramos el grato olor de Cristo, hermanos, en adoración a nuestro Señor. Ese ambiente que es propicio para darle gracias a Dios, ese es este momento. Y le honramos y le glorificamos, como en aquellos tiempos en la casa de Simón el leproso. Estaban reunidos personas amadas como las que están al lado tuyo en este momento, honrando y glorificando a nuestro Señor. Sin embargo, cada uno de ellos expresaba su amor por Jesús en formas diferentes. Simón abría su casa para la celebración. Marta servía. Lázaro se sentaba a la mesa disfrutando la comunión con el Señor, de quien había recibido la vida, pues lo resucitó, ¿se recuerdan? Y María quiso dar a conocer su amor y su devoción a Jesús, entregándole un precioso vaso de alabastro, lleno de perfume de nardo puro. Verdadero obsequio para un rey, hermanos. El cuadro completo nos presenta diferentes aspectos del verdadero culto a nuestro Señor. La presencia del Señor presidiendo, la comunión entre ellos, el servicio, algunos sirviendo, siendo anfitriones, otros llevando este regalo hermoso, y la adoración a nuestro Dios. Como en este momento en que la iglesia está reunida en nuestra casa. Estamos aquí. El Señor está aquí presente, está presidiendo esta reunión. Es para Él, para honrarle, para glorificarle. Está presidiendo el culto en todas y cada una de nuestras casas. Estamos en comunión con Él y con nuestros seres amados, presentando este servicio en alabanza y en adoración. La mujer lleva en sus manos un frasco o vaso de alabastro que contiene una cantidad abundante de perfume de nardo puro, dice la palabra. Los discípulos calcularon que su valor podría estar en 300 denarios, lo que equivale al sueldo de una persona por un año. Dijéramos aquí el salario mínimo de una persona en un año. Eso costaba ese frasco de perfume. Cuando llegó hasta donde estaba Jesús, la mujer quebró el cuello del vaso que contenía el ungüento. Con esto, hermanos, estaba dejando claras sus intenciones. No pensaba derramar una simple gota de aquel perfume caro y aromático, sino que iba a entregar todo completamente, de forma abundante y sin reservas, nada para ella misma, todo para el Señor. María no era del tipo de creyente que se limita a dar una porción específica, sino que como la viuda pobre, entregaba todo lo que tenía. ¿Se recuerdan allá Marcos 12, 44? Cuando la viuda pobre entregó todo su sustento. María era similar a ella. El resultado fue que la casa se llenó inmediatamente de aquel agradable perfume. Pero aún más bello, el olor fragante que se desprendía del perfume simbolizaba la devoción y el amor que surgían de su corazón completamente entregados a la adoración al Señor. Por lo que así sea nuestra entrega y adoración, mis amados hermanos, a nuestro Señor.
Impregnémonos del olor fragante de Jesús en comunión, devoción y servicio al Rey. Con un acto, este acto María estaba diciendo que no había nada demasiado valioso como para no entregárselo completamente al Señor. No había nada de valor tan grande como para que el Señor no se lo mereciera. Jesús era digno de todo lo que ella era y que ella tenía. Solo cuando se aprecia a Jesús de esta manera, hermanos, es posible adorarle como ella lo hizo. Nunca debemos olvidar que el amor de la mujer por Jesús era la respuesta al amor de Jesús por ella, porque Jesús nos amó antes que nosotros le amásemos a Él. Al leer estos pasajes de forma seguida, tenemos la impresión de que el evangelista nos quiere hacer notar cierto contraste. La mujer quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús. Marcos 14:3. Pero después encontramos que Jesús, antes de morir, simbolizó este hecho partiendo un pan y tomándolo el fruto de la vid, diciéndoles que iba a derramar su sangre para la salvación de muchos. Marcos 14:24. Por lo tanto, si Jesús iba a entregar su vida derramando su preciosa sangre, nada era demasiado caro para agradecérselo, hermanos. Nada es demasiado caro para agradecer la entrega del Señor Jesús de su vida por cada uno de nosotros. Por lo que mostremos el amor y devoción a Jesús en todo tiempo, no importando las circunstancias. Demostrémosle nuestra devoción a nuestro Señor. En tercer lugar, hermanos, impregnados del grato olor de Cristo, vayamos y hagamos lo que podamos. El Señor hará el resto. Impregnados del grato olor de Cristo, vayamos y hagamos lo que podamos. El Señor hará el resto. Marcos 14:5-8 nos dice la palabra de Dios. Porque podían haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Repito el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Marcos nos dice que la mujer extendió esto. Y él nos dice que la mujer entendió que la única forma adecuada de responder al amor es amando. La única forma de responder al amor de Jesús es amándole, hermanos. Y por esa misma razón, aquellos que nunca han aceptado al Señor, el amor de Cristo, que nunca lo han aceptado en su vida, estiman esta entrega y devoción como una pérdida o desperdicio, porque no han saboreado la delicia del amor de Cristo. Y por eso lo desprecian. La queja de Judas y el resto del grupo expresaron es que aquel acto les parecía desproporcionado y que los 300 denarios en el que valoraron el perfume podían haber sido aprovechados de otra manera, mucho mejor. Con estos comentarios estaban expresando que para ellos Jesús no se merecía tanto como la mujer le había entregado. Qué tremendo, ¿verdad? Y hoy en estos días mucha gente piensa lo mismo. ¿Por qué nada más Cristo? ¿Por qué usted nada más Cristo? Pues porque entregó todo por nosotros. Entregó toda su vida por nosotros. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue por ti y por mí. Nadie nos ha salvado más que Cristo Jesús, en el cual es el único que hay salvación. Este sentimiento lo expresaron sin ningún tipo de delicadeza y sensibilidad. ¡Qué desperdicio!, dijeron ellos. Daban a entender, así que la mujer había hecho... era como si hubiera tirado a la basura una exorbitante cantidad de dinero. ¡Qué duros de corazón! Para Judas y los otros discípulos, lo que la mujer había derramado era mucho porque apreciaban poco al Señor. No lo amaban. Pero para ella, lo que había entregado era muy poco.
porque apreciaba mucho al Señor. ¿Ven el contraste? Podemos estar seguros de que nunca faltarán personas que desacrediten cualquier acto de amor y devoción que hagamos hacia nuestro Señor. Les parecerá que exageramos, que parecemos fanáticos, que exageramos. ¿Por qué tanto al templo? ¿Otra vez al templo? ¿Y por qué el domingo todo el día en el templo? ¿Por qué tienen ahorita culto en la casa? Pues no salen a divertirse, no hay que mejor ver la televisión, ver películas en Netflix, etcétera. ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué el miércoles se reúnen a orar? ¿Por qué apartas un tiempo para leer tu Biblia? ¿Por qué dedicas tanto al Señor? Porque ellos menosprecian, hermanos, no conocen. A ellos les parecía un tiempo desperdiciado. Cuando la persona se congrega, porque está consagrada, su tiempo, su dinero y todo lo que posee le pertenece al Señor. Esa es la consagración. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor y a Él adoramos. Pero esto pasó. Esto es cuando menosprecian la preciosa salvación que Cristo ofrece. Y en esta actualidad, mucha gente a nuestro alrededor desperdicia y desaprovecha esta hermosa salvación. Hermanos, la conclusión de todo esto es muy sencilla. Podemos saber cuánto amamos al Señor pensando en lo que estamos dispuestos a entregarle. Y por supuesto, mientras no estemos dispuestos a honrarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, nuestro amor por el Señor seguirá siendo pobre e insuficiente. Pensemos en lo que tenemos de más valor y ofrezcámoselo al Señor. ¿Qué es lo que más tienes de valor? Tu vida. Ofrécesela al Señor. ¿Qué pensaremos de un joven que va a comprar flores para su amada y que después de preguntar el precio de todas las flores, finalmente le duele gastar mucho dinero y compra las flores más baratas y sencillas y ya un poco marchitas? Qué distinto a aquel otro joven que entra en la tienda y pregunta inmediatamente por las flores más bellas, justificando esto todo por su amada. Espontáneamente. Así es el amor del creyente, espontáneamente. No es porque tengamos que, sino porque de nuestro pecho brota la gratitud a nuestro Dios. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero, hermanos. Seguramente María había pensado muchas veces en cómo podía exteriorizar el aprecio que sentía por Jesús, el amor que sentía al Señor Jesús. Y encontró la solución en entregarle ese caro perfume que ella poseía. El Señor aceptó con agrado su ofrecimiento y comentó que no había nada más que ella pudiera hacer. Fíjense estas palabras. Había hecho lo que podía. Ella había hecho lo que podía. Hermanos, hagamos lo que podamos. El Señor no nos pide más. Hagamos lo que podamos, pero tampoco nos pide menos. Así es que hagamos lo que podamos. Mostrémosle nuestro amor al Señor. También aquí hay importantes lecciones para nosotros. En la mayoría de las ocasiones no podemos hacer todo lo que quisiéramos y por esa razón nos paralizamos y ya no hacemos nada. Pero al Señor le agrada que hagamos lo que podamos. Por ejemplo, no podemos evangelizar al mundo, salir, visitar, etc. Pero sí podemos compartir el evangelio en esta campaña del PUF por una familia fuerte y feliz, invitándolos a conectarse en Facebook los días 10, 11 y 12 y 13 de febrero en las conferencias sobre la familia. Y el día 13, la magna conferencia que nos conectaremos y será transmitida por Facebook. Invitemos, hermanos, y oremos constantemente por estas familias que necesitan de Dios para encontrar rumbo y propósito en esta vida y en la vida eterna. Sí podemos, hagamos lo que podamos. Invitemos a esta campaña para iniciar. Estemos ya orando por esas familias, 3 o 5 familias que estemos orando diferentes para que podamos conectarnos en Facebook en estos próximos días. Luego les estaremos informando, pero hagamos lo que podamos. Hermanos, con mucha facilidad somos tentados a pensar que puesto que no podemos hacer grandes cosas, nuestra vida ya no tiene sentido. Nos damos por vencido.
Pero la mentalidad correcta es la de María, que supo ver y aprovechar las ocasiones de servicio que se le presentaban. Y finalmente comprobaremos que cuando hacemos lo que podemos, aunque sea poco, el Señor por su gracia lo multiplica y hará producir grandes resultados. Parecían pocos los pececillos y los peces, ¿verdad? Pero el Señor hizo un milagro y lo multiplicó y dio comida a miles de miles. Hagamos lo que podamos, y esto sí lo podemos hacer. Recuerden, recibiremos al Señor cuando estemos delante de Él estas palabras preciosas: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hagamos lo que podamos. En otra de las cosas que en otra de las cosas por las que Jesús defendió a María por lo que había hecho, es porque un efecto de amor inteligente sucedió. Ella no actuó de forma irreflexiva o impulsiva. Había pensado mucho tiempo sentada a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas. Allá en Lucas 10:39 nos dice que María estaba atenta, escuchando la sabiduría del Señor. Y había llegado a comprender mejor aún que los mismos discípulos, la verdad eminente de la muerte del Señor Jesús. Podemos decir, por lo tanto, que María no solo apreciaba a Jesús, sino que también atendía y aceptaba que Él era el Mesías y la obra que iba a realizar en la cruz del Calvario. Esto fue otra de las grandes diferencias entre ellos y los apóstoles. Ellos tenían otros pensamientos acerca de la forma en que el reino debía establecerse. Y aunque el Señor les habló en repetidas ocasiones acerca de su muerte, ellos no querían escuchar sobre ese tema. Por el contrario, María había llegado a aceptar que Jesús no iba a ser el Mesías triunfante con que los discípulos soñaban, sino el siervo sufriente del que hablaba el profeta Isaías, allá en Isaías 52. Versículo 13 al 53. Por esta razón, cuando María ungió a Jesús con el perfume de nardo puro, en realidad estaba preparándolo para su muerte, consciente de que no tendría otra oportunidad después. Y de hecho, así fue, porque cuando después de su muerte las mujeres fueron al sepulcro para ungirle, conforme a la costumbre judía, su cuerpo ya no estaba allí, puesto que había resucitado. ¿Se acuerdan? Allá en Marcos 16, 1 al 6 nos habla de esto. Mientras que la fragancia de aquel perfume que María derramó sobre Jesús llegó hasta nuestros días como grato olor de vida en Cristo. Tal vez debemos preguntarnos por qué acción o actitud seremos nosotros recordados. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El Señor no es injusto y no va a olvidar lo que tú y yo hemos hecho en beneficio de la obra del Señor. Por lo que seamos recordados en olor de vida para vida, en grato olor fragante de Cristo. Por lo que hagamos y participemos siempre en lo que podamos. Recordemos Filipenses 4:13. Hagamos todo lo que podamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Y participemos, hagamos lo que podamos para gloria de Dios y esperanza del grato olor de Cristo. Esparzamos, hermanos, el grato olor de Cristo. Hermanos, por último, marquemos la gran diferencia. El cuarto punto, marquemos la gran diferencia. Vamos a Marcos 14, versículo 10 al 11. Y entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Por lo que, terminando en nuestro pasaje en Marcos 14, en el versículo 11, el evangelista nos presenta un plan, nos presenta aquí en plena acción a un personaje completamente diferente a la mujer de la que hemos venido hablando hasta este momento. Se trata de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Al considerar estos dos relatos, uno al otro, nos causan una profunda impresión. Mientras que María, ungiendo a Jesús, preparándolo para el sepulcro, Judas, en cambio, fue quien lo traicionó para llevarlo a la muerte. Mientras María
mostraba su devoción y amor, Judas mostraba su traición y su odio. Difícilmente podríamos encontrar un contraste, una diferencia más fuerte entre el amor y la devoción generosa de María, por un lado, y el egoísmo y la traición terrible de Judas por otro. Fijémonos también que el evangelista describe a Judas como uno de los 12, era parte del grupo. Y me parece increíble que alguien que había seguido a Jesús como uno de sus discípulos durante 3 años, en el ministerio terrenal del Señor Jesús, que había visto todos sus milagros, escuchado todas sus enseñanzas, llegando incluso a formar parte del grupo de los apóstoles, hermanos, finalmente pudiera llegar a traicionar a su gran maestro, tal como Judas lo hizo. No cabe duda, es un triste ejemplo de la gravedad y magnitud de la caída del hombre, del pecado del hombre. Sin duda nadie ha tenido tantos privilegios y posibilidades para conocer más y mejor al Señor Jesús como Él las tuvo. Perdón, como Judas las tuvo. Pero sin embargo decidió alejarse, tirarlo todo a la nada, sin propósito, ciego totalmente por el pecado. Queda claro que los grandes milagros no convierten el alma, ni tampoco las mejores predicaciones o las abundantes bendiciones recibidas. En otras palabras, no porque haya visto milagros o estado en las mejores enseñanzas o ser objeto de las grandes bendiciones. Finalmente, todo esto no sirve de nada si el corazón del hombre decide no amar a Dios. Es terrible. Es por eso que debemos de impregnarnos del grato amor de Cristo para que su dulce fragancia conmueva los corazones insensibles. Están ciegos por el pecado y la ignorancia del error. Muchos a nuestro alrededor son como Judas Iscariote. Echan todo por la borda. No importa que el Señor, a pesar de esta pandemia, los haya tenido con bendición, con salud. Muchos murieron, pero ellos están vivos. Pero siguen desconociendo la grandeza y el amor de nuestro Dios. Es inaudito que siguen ahí como si nada pasara, como sintiéndose muy merecedores. Están cegados por el pecado y por la ignorancia. Dice nuestro texto, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos vuelve a introducir en su relato a los principales sacerdotes, que ahora están contentos porque uno de los discípulos íntimos de Jesús fue hasta ellos ofreciéndoles ayudarles para aprender a Jesús. Aunque triste, lo cierto es que el mundo siempre se alegra cuando somos infieles a Cristo. El mundo se alegra cuando tú le das la espalda al Señor. Cuando en vez de estar en las cosas de Dios, te alejas a las fiestas y pachangas con tus amigotes o con tus familiares inconversos y dejas tu silla vacía en el templo, tu silla vacía de escuela dominical. Menosprecias estar en el culto cuando son presenciales o te apartas para no escuchar el culto mediante el YouTube o el Facebook o la televisión. Aquellos que son infieles se ponen felices porque le da la espalda tú a Dios. Es triste, pero es cierto. El mundo siempre se alegra cuando somos infieles a Cristo. Y podemos imaginarnos que ellos interpretaron esta aparición repentina de Judas, ofreciéndoles ayudarles como parte de la providencia divina que les justificaba en sus maquinaciones diabólicas entregar a muerte a Jesús. Pero por supuesto, Judas no era el tipo de persona que actuara desinteresadamente, sino como ya hemos visto, tenía cierta debilidad por el dinero. Así que no ocultó sus intenciones
entre los sacerdotes. Ellos acordaron entregarle 30 piezas de plata que le ofrecieron para satisfacer su vocación de querer más, de atesorar. Dice Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. En cuanto a la suma de 30 piezas de plata que le ofrecieron, este era el precio de un esclavo. Podemos verlo en Éxodo 21:32 o en Zacarías 11:12. Esto es lo que se pagaba, 30 monedas por una vida. Esto era todo lo que Jesús valía para ellos. Qué diferencia tan grande con la actitud de María, que había tratado a Jesús como un verdadero rey, como es un rey todopoderoso. Dice la palabra, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. A partir de ese momento, Judas estuvo constantemente buscando el momento propicio para entregar a Jesús. Judas conocía muy bien sus hábitos y buscaba la forma de facilitar a las autoridades judías su arresto a espaldas del pueblo. Esta fue la razón por la que cambiaron de opinión y ya no les importaba el matarlo durante la fiesta de Pascua como inicialmente habían planeado. Marcos nos explica que el ofrecimiento que Judas les hizo a los líderes judíos para entregar a Jesús fue la razón para la que finalmente llegaran a cambiar sus planes y así dar muerte a Jesús durante la fiesta. Pero en cualquier caso, Judas sigue siendo un personaje enigmático para todos nosotros. Nos preguntamos tantas cosas de Judas, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Qué le llevó a dejar de ser su discípulo del Maestro para convertirse en el traidor que dirigió a sus enemigos a darle muerte? Hay muchas preguntas que hacernos sobre Judas. Muchas son las opiniones sobre esto. Una razón que ya hemos comentado es que Judas era codicioso y su amor al dinero lo llevó a cometer esta traición. Juan 12, 5 al 6 nos dice también algo. También es posible que se sintiera desilusionado porque Cristo no tenía intenciones de levantarse contra los romanos para establecer el reino judío tal como él esperaba. Y por el contrario, no dejaba de anunciar constantemente la muerte. El Señor Jesús, su propia muerte. Debemos entender que seguramente la razón por la que se había hecho un seguidor de Jesús no era por cuestiones espirituales, sino políticas. Y al no ver sus expectativas cumplidas, decidió abandonar y cambiar de partido político, podríamos decirles, ¿no? Cambiar de partido. Pero antes de irse, sacar un provecho de esto. ¿Dónde lo hemos visto esto, hermanos? Otros han especulado que con la idea de Judas que entregó a Jesús era que porque quería obligarlo a actuar, que ya actuara. Pero esta opinión no parece coincidir con el cuadro general que nos expresan los demás evangelios. Tal vez la razón fundamental la debemos buscar en el hecho de que Judas nunca había sido un verdadero creyente. Por esta causa no perseveró. Judas lo sabía y por eso cuando en la última cena habló con sus discípulos de la necesidad de estar de estar lavados, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo Jesús, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan 13, versículo 10 y 11. Por esta causa, poco después el diablo entró en él. Juan 13, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Seamos un verdadero contraste, hermanos. Una diferencia más fuerte entre el amor y la devoción generosa que debemos de cultivar y desear con todo nuestro corazón. En verdadero contraste con el egoísmo, vanidad y falta de lealtad y compromiso que mostró Judas. Como fue la traición terrible de Judas, quien se sumió en remordimiento, sí, sufrimiento, sí, muerte también, nunca arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió para con Dios, ni confió en el Señor Jesucristo. No dio los pasos de fe necesarios.
No reconoció en su corazón en ningún momento a Jesucristo, Señor y Salvador. 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14 y 16 nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Mis hermanos, el llamado es a que marquemos la gran diferencia, impregnemos del grato olor de Cristo, esparzamos el grato olor de Cristo, compartamos las buenas nuevas de salvación, compartamos la salvación en Cristo Jesús, vivamos su resurrección, vivamos en estos tiempos difíciles. ¿Qué es un verdadero cristiano? Aquel que tiene amor y devoción, servicio y lealtad a nuestro Dios. Que el Señor nos halle fieles. Dios los bendiga. Amén.